Hola, en esta ocasión hablaré del anime Evangelion y por qué no es la gran cosa. Esta obra generó dos tipos de personas muy específicas en la comunidad de fanáticos y seguidores de anime. Unos lo aman y dicen que es una obra maestra inmaculada del arte y el mejor anime de la historia. Los otros dicen que es un anime sobrevalorado y que es muy regular o incluso muy malo. Desde un punto de vista objetivo, Evangelion sí es un buen anime. Cada uno tendrá sus argumentos y opiniones, pero aún así hay que admitir que hay obras que no son del agrado de todos. Por ejemplo, Cowboy Bebop o Full Metal Alchemist Brotherhood, que a pesar de los diferentes puntos de vista, también son buenos animes. Aunque algunos no los consideren como tal, al menos hay que reconocer el trabajo de animación, escritura, musicalización y un largo etcétera que hacen que estas obras estén bien compuestas y sean disfrutables. Pero igualmente, Evangelion es un caso especial. Tiene ciertos temas que causan discusiones incluso a día de hoy, aunque muchos solo lo consideren como una serie disfrutable o incluso buena. También hay varios de sus fans que defienden este anime a capa y espada si alguien se atreve a decir algo en su contra o a criticar algún aspecto negativo de la misma. Pero así como se puede considerar a Evangelion una obra buena con respecto al estándar de un anime, también hay algunos detalles por la que se puede considerar deficiente, mediocre o incluso una mala serie si se compara con otro estándar. Para empezar, tengo que darles una introducción, ya que esta obra da mucho de qué hablar. Evangelion comenzó como un manga en diciembre de 1994, escrito y dibujado por el mangaka Yoshiyuki Sadamoto. Pero me voy a enfocar más especialmente en la serie animada de 1995 y la película The End of Evangelion, dirigidas por Hideaki Anno. Además, no hablaré de las películas de Rebuild of Evangelion que salieron posteriormente porque se podrían considerar un universo alterno. Como dije antes, hay un grupo de personas que consideran a Evangelion uno de los mejores animes de la historia. Hay muchos argumentos que usan para sostener esto. Según algunos, Evangelion trata de psicología, filosofía y otros temas de los cuales ninguno de los animes trataba antes y que por eso es una obra innovadora, adelantada a su tiempo y que sirvió de base para otros trabajos. No voy a negar que Evangelion sirvió de inspiración para otros animes, pero Evangelion no es tan innovador como piensan sus fans. Para empezar, antes de Evangelion ya se había estrenado Zeoraimer, un anime sobre un piloto de mechas inseguro y lleno de dudas al que literalmente secuestran para obligarlo a pelear. Además, hay varias series anteriores con alusiones metafóricas y conflictos personales que ayudan a desarrollar a los personajes. Así que por más que muchos alaben a Evangelion por ser psicológico y piensen que por esto es una revolución del anime, este mismo no es muy diferente a los demás, porque igualmente presenta puros conflictos personales. Pero de todas formas no hay que buscar errores donde no los hay. Solo quiero dar a entender que hay otras obras que ya tocaban estos temas antes. Aún así, menciono esto porque también hay personas que desmeritan Evangelion con argumentos bastante torpes. Algunos dicen que es malo porque tiene el error de tocar temas religiosos solo como accesorio, que es un detalle que pusieron los creadores para que se viera bien. Esto narrativamente no es algo negativo para la trama. La serie puede ser disfrutada de todas formas en este sentido, porque no se enfoca lo suficiente en esto para que se pueda considerar algo importante en el relato. Sería algo malo si fuera una obra que trata estos temas
pero que además de eso bastardice o ridiculice estos conceptos solo para obtener atención a través de banalizar figuras religiosas, mitológicas o históricas por puros motivos de marketing. Igualmente, Evangelion tampoco es tan innovador en este sentido. Estos conceptos religiosos ya los tenía Ideon, otra obra de la que Evangelion tomó mucha inspiración, sobre todo en diseños de personajes. Para terminar de mencionar obras que usan estos temas de una manera igual o mejor, Devilman también sirvió de inspiración para Evangelion y esta ya presentaba mejor un tema religioso mientras mostraba el fin de la humanidad, a su vez que reflejaba el miedo y la hipocresía humana. Incluso hay obras como Tenshi no Tamago, El huevo del ángel, que tiene una trama completamente metafórica, psicológica, filosófica y religiosa, siendo estrenada antes que Evangelion. Igualmente, aun si Evangelion fuera el anime más influyente de la historia, adorarlo por este motivo es muy superficial. Así que solamente analizaremos la historia del anime, y con historia me refiero a las peleas de robots gigantes. En serio, este es un anime mecha, así que muestran casi todo el tiempo robots gigantes. Es estúpido saber que hay seguidores de la obra que adoran este anime por su supuesto trato de los personajes debido a sus conflictos psicológicos y omiten totalmente que por lo general en todos los capítulos tienen un enemigo al cual derrotar. Irónicamente, esto es lo mejor que tiene la obra. Siempre ponen enemigos con características, habilidades, formas y nombres diferentes, los cuales los protagonistas tienen que vencer elaborando y ejecutando una estrategia con recursos limitados. Este conflicto genera momentos de tensión y peligro mientras se desarrolla de manera más fluida la interacción y personalidad de los personajes. Igualmente no voy a hablar de lo bueno de la obra, solo me referiré a por qué la serie no es tan buena como se la pinta. Así que por otro lado, cuando la serie no se pasa mostrando peleas de robots gigantes y victimizando a los personajes, generalmente se enfoca en el fanservice. A veces la serie hace las tres cosas juntas, pero refiriéndose solo al fanservice, es muy poco orgánico cómo surge en la trama. Para empezar, Shinji, el protagonista de la serie, está al cuidado de Misato, que también es su superior. Su lugar de residencia es un departamento en medio de la ciudad para que el japonés promedio se sienta identificado. Más adelante en la historia aparece Asuka o Asuka, como quieran pronunciarla o se escuche mejor. Ella también se va a vivir con Shinji, la cual también genera más escenas de fanservice. Parece que NERV, a pesar de tener recursos para mantener una base enorme con tecnología de punta y robots gigantes, no puede conseguir mínimo una mansión enorme con seguridad y guardias para los trabajadores que literalmente pelean para prevenir un desastre de proporciones catastróficas y salvan millones de vidas en el proceso. Además, todo se pone aún más sin sentido cuando se presenta una escuela donde van los protagonistas con otros chicos que más adelante se revela que son pilotos de respaldo para los EVAs. Y esto, por más que se intente justificar de una forma que no resulte muy rebuscada, aún así es muy difícil mantener la incredulidad del espectador en una trama escolar, siendo que de fondo hay una ciudad que está completamente deshabitada, la cual a su vez atacan todo tipo de monstruos gigantes casi todos los días. Saber las razones y motivos que tienen las instituciones de su sistema para mantener todo de esta forma es mucho más interesante que toda la trama en este anime. Aún así, se entiende que las obras pueden ser vistas de diferentes formas. Uno puede pensar que Evangelion es una representación de la vida de un adolescente con problemas personales y su paso a la adultez. Sus enemigos serían los problemas que tiene que afrontar y las peleas serían las maneras para superar los desafíos en la vida.
pero dicho de esta manera, el contenido de la obra se transformaría en una percepción personal para cumplir con una característica que no tiene. Cualquiera puede pensar algo de una obra, buscar un mensaje o un subtexto. Otra cosa es juzgar una obra por algo que no es y pensar que por eso es más profunda de lo que en realidad era. Si nos basamos solo en información empírica, Evangelion muestra muchas temáticas adolescentes para apelar a un público más amplio, y se nota que no está enfocado generalmente a un público adulto. Muchos de sus personajes, en su mayoría, parecen fantasías que personajes serios o inteligentes. Un ejemplo son los personajes femeninos que son mostrados muy apegados a otros. Esto solo para generar unas parejas y que los otakus puedan crear sus relaciones falsas que se alejan de lo presentado en la serie. Un caso similar sería el de Asuka, la personaje tsundere, y Rei, la personaje kudere. Incluso los otakus siempre se pelean para elegir cuál es la mejor entre ellas, lo cual es una pelea estúpida y sin sentido, porque todos sabemos que Asuka es mejor, no hay tal discusión. Por último, hay que hablar del protagonista. Hay muchos que no les gusta la serie por Shinji. Piensan que es un miedoso y llorón. Hay otros que lo defienden diciendo que es un personaje realista y muy humano. La verdad es que lo de miedoso y llorón es más acorde al personaje. Los que defienden que el trato del protagonista es muy humano a lo largo de la trama se equivocan por tres grandes razones. Primero, la trama no es realista en ningún sentido. No solo que es un mundo ficticio, sino que también los personajes no se comportan de acuerdo a la situación que están experimentando. Desde un principio solo muestran victimización que no es presentado de forma sutil o sensata. Es más cercana a un trato masoquista hacia sus personajes, los cuales poco o nada usan la inteligencia para comportarse de una manera más amable e inteligente en ese estado, por lo que todos esos momentos son una completa estupidez. Segundo punto, no deberían poner a Shinji al mando de un EVA si se considera alguien temeroso, incapaz o inoperante. Seguro que muchos pensarán que no entendí la serie o no le presté atención, porque no cualquiera puede manejar el EVA. Pero esto no es así, porque la obra reiteradamente le deja bien en claro al espectador y al protagonista que alguien más puede reemplazarlo y que el piloto no sirve de nada si no puede cumplir su función. Pero claro, como el protagonista es especial, se crean ciertas conveniencias narrativas para que sea el salvador al final del día. Aún así, no tiene la admiración o respeto necesario por parte de su padre, el cual no entiende que el comportamiento hacia su hijo es algo completamente negativo en esta situación. Y para terminar, el tercer punto. Shinji no es un personaje realista, sí presenta características que no son propias de una persona real en su estado. Para entender esto es necesario saber que la única razón por la que el ser humano siente miedo y dolor es por el instinto de supervivencia. Estos son solo mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo al responder a una situación de peligro. En estos casos, una persona lógicamente buscará defenderse, pero Shinji no reacciona de una forma lógica en esta situación. Pondré de ejemplo la obra de culto The Last Starfighter, una película de 1984 que sirvió de inspiración para la leyenda urbana de Polybius.
En esta película dan un argumento bastante contundente para pelear y poder salvar a la humanidad. Aquí se menciona que uno puede morir de todas formas, peleando contra los enemigos o siendo una de sus víctimas. Simplemente no hay escapatoria de lo que va a suceder. La única diferencia es que peleando se puede tener una oportunidad, y eso es lo único que se necesita para afrontar el miedo y el dolor. Mi intención no es comparar ambas obras o analizar cuál es mejor. Además de eso, entiendo que no todas las personas se comportan de la misma manera, pero considero que el trato que tiene Shinji en la trama es muy inconsistente y roza lo ridículo. Para todo hay un momento y lugar, y los personajes deberían actuar de acuerdo a la situación que se presente. Pero Shinji llegó a masturbarse con su compañera inconsciente en medio de una crisis. Incluso llegó a estar sumiso mientras lo iban a matar. Y esto último obviamente no corresponde con el aspecto humano de subsistencia. De hecho, estas cosas pasan en la misma película, The End of Evangelion. Además, aunque empiece a pelear por valentía, o al menos lo haga por medio de la victimización, siempre volverá al mismo status quo. Incluso si es el mejor piloto, dirán que pueden reemplazarlo por cualquiera, aunque esto último resulte contraproducente. Para terminar de aumentar el pésimo trato al personaje, se dedican literalmente capítulos enteros para acabar diciendo que se quiere a sí mismo. Los que dicen que aman al personaje por sus acciones, entre comillas, realistas, dudo que sepan apreciar otras obras donde los protagonistas no solo son realistas, sino que también son más carismáticos, interesantes y están en una trama más seria. Además de saber entender que Shinji no es de esos personajes principales que llevan toda la historia a sus espaldas. A todo esto me refiero a que Evangelion no es la super obra seria psicológica del anime, cúspide de la creación que revolucionó el medio del entretenimiento. Ya existían otras obras antes, incluso algunas más serias. Evangelion, con su música disco, peleas de robots gigantes, escenas de fanservice y dolor gratuito, hasta a veces cuesta tomarla en serio. Igualmente, por tener estas características no la hace mala obra, sino el hecho de que está mal llevado a cabo. El anime Gun Buster, que fue dirigido por Hideaki Anno, ya tenía fanservice, pero había presentado una trama más concisa sin tantas cosas metidas entre medio para entrometerse en su mensaje original. Slam Dunk, aún centrándose en partidos, tenía comedia y romance, presentando a su vez una historia seria y madura a su alrededor. Berserk y sobre todo Gantz tienen varias escenas ecchi y de violencia gratuita. Aún así, sus historias no intentan ser más de lo que deberían. Asimismo, la evolución de sus protagonistas es mucho más constante. No pierden el foco del tema principal de la obra. Otros casos son Perfect Blue, Ghost in the Shell de 1995 y Serial Experiment Lane, que tienen un fanservice que está muy bien incorporado en su trama. Ninguno de ellos llega a ser muy ridículo. Y si vamos a seriedad, Technolize y Monster presentan varios temas sociales y psicológicos. Para más realismo está La tumba de las luciérnagas, y también Vinland Saga y Millennium Actress, si se pueden considerar como tales. Incluso Otaku no Video llega a un realismo tan claro para ser considerado documental. Además, ya salieron otras obras más experimentales como Mind Game, Tatami Galaxy,
Kaiba, Fooly Cooly y Kuchuburanko, entre otras, que tienen conceptos que no se tocaban antes y lo hacen de formas bastante únicas. Y por si fuera poco, ya antes de Evangelion existían obras como Ashita no Joe, Nausicaa, Hokuto no Ken, Akira, La leyenda de los héroes galácticos y otros animes que tenían una buena calidad, mensajes y un buen trato a los protagonistas. A todo esto no quiero decir que Evangelion es un mal anime. Está bien que a alguien le guste, es la decisión de cada uno y por lo menos es mejor que el anime promedio. Lo que quiero decir es que no pienso que tenga todo lo que se vive defendiendo en todas las comunidades que hablan de esta obra. Evangelion sí es un buen anime, pero Evangelion no es la gran cosa.